No estamos solos, estamos acompañados. Sí, por supuesto, ya la voy a presentar para ustedes aquí. La diputada Alejandra Plasencia. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar acá. Me costó un poco llegar, pero llegué. Le conté. Corriendo, pero llegó. Pero ya llegué. Tranquila, Pero ya estamos. diputada, tranquila. Ay. Oye, bienvenido a la sauna eso. de los que sobran. A la así, sauna. disfrutando de la ola de calor que está apoderando de en esas condiciones caribeñas. Oye, que estamos muertos de calor, pero bueno. Este estudio es la isla Kem. Tal cual. ¡Ay! Sobre el sol. Nos falta el loro Lo nomás. estamos pasando súper. El loro está en la otra oficina. Podríamos tener una piña colada, por lo menos, o alguna Oye, cuestión. sería rico. Estaría bueno, ¿no? Sería bueno. Por eso cuesta tanto Ya son más llegar, de las porque 12, hay se que puede navegar harto. No, pero bueno, vamos a los temas que nos convocan. ¿Quieres partir con contingencia así, dura, educación ver, o algo sí, más? pues, educación. A ver, démosle. Ay, que igual- Mostremos lo del mercurio. ¿Te Eso, parece? mira, Dale, por favor, sí, Rodrigo. Me sirve para lo que quería preguntar. Porque ya no nos sorprende de que en la prensa empresarial intenten, a través de los títulos, colocar una realidad exagerando algunas cosas que tiendan a una noticia que es positiva, transformarla en negativa cuando se trata de atacar al gobierno. ¿Cierto? Ya. Podemos mostrar el otro titular primero, que es el bueno. Esto es el Mercurio. Claro, El este es el Mercurio, titular. Aquí este es el Mercurio En la, regiones. en la edición de regiones. ¿Ya? Que dice: se abren 1.300 vacantes en Tarapacá para paliar el déficit de matrículas. En la zona, la migración ha generado aumento de la demanda y se transformará un colegio a doble jornada. Se van a abrir sobrecupo en otros recintos, lo que permitirá de abasto las solicitudes de la región. Hasta ahí, bien, porque son los factos, son los hechos, ¿cierto? Exacto. Y eso salió en la edición de regiones. Pero luego vino un editor que dijo: nones, este título no me gusta tanto, hagamos este otro. El extremo norte también sufre con el fracaso del sistema de admisión escolar. Las autoridades anuncian la apertura de 1.300 vacantes en Tarapacá y el Ejecutivo contempla terminar con la jornada completa en establecimientos que acogerán alumnos por turnos, unos en la mañana y otros en la tarde. Entonces, algo que era bueno, Me encanta. al final termina transformándolo en una mala noticia, Sí. que en el fondo lo que intenta develar es que hay la intención de generar una mayor molestia aún en las personas que se encuentran con esta información. Más claro está el agua, ¿no? Sí, es tremendo el contraste en realidad. Eso, como sí, la no, entre las intencionalidad. dos ahí. noticias es Si demasiado acá no hay claro. intención, ¿dónde? Sí, está claro. Y eso es algo que permanentemente estamos viendo, lamentablemente, en muchos medios. Sin embargo, hay medios como ustedes que hacen ahí la resistencia y yo lo agradezco, la verdad. Por eso me interesaba mucho venir a hablar de este tema, porque la verdad es que muy poco se habla de los temas de fondo que permitan resolver un problema que es real y que es que hoy día la demanda por educación pública ha crecido. Eso en cualquier lugar debiera ser algo positivo, Sí, es decir, pues, exactamente. ha aumentado la demanda por educación pública y eso también exige al Estado estar en condiciones de asumir esa alta demanda. Bueno, ¿cuál es el problema? Que durante mucho tiempo se ha debilitado la provisión estatal de educación, así como otros derechos que debieran estar garantizados. Lo vemos lo vemos no solo en educación, lo vemos también en salud y lo vemos también, si lo señalamos como parte de la discusión, el tema de pensiones, ¿no? El Estado no está a cargo de cuestiones que son esenciales para la vida de las personas y en este caso está de cajón decir de qué modo el Estado hoy día asegura que donde haya niños y niñas en edad escolar no deleguemos esta obligación en, por ejemplo, los privados. El sistema escolar chileno es históricamente mixto, ¿ya? Es decir, claro. siempre ha habido provisión particular y estatal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que durante mucho tiempo el Estado dejó
de brindar este derecho a niños en lugares donde se le dejó al sector privado instalarse, en esta visión de que en el fondo también era válido establecer las escuelas como un negocio, ¿no? En el momento que empiezan a cambiar estas políticas, bueno, se empieza a develar la situación que en pandemia, yo creo que a partir de pandemia ya se agudizó, digamos, en serio. Crisis económica en pandemia, que no era este gobierno, digámoslo, pandemia, pérdida masiva de empleos, planes de emergencia para sostener, digamos, la vida de las familias dejan de pagar colegios privados y demandan educación estatal. Ahora, de todas formas, podríamos decir que entonces aquí hay una crítica que se ha hecho al gobierno por no anticiparse a esta crisis, digamos, y específicamente al ministro Cataldo se le ha hecho esta crítica porque, o sea, la Defensoría de la Niñez cifró en alrededor de 3.000 la falta de matrícula para niños, niñas y adolescentes. Como sociedad no nos podemos dar ese lujo. No, claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con eso, con esa cantidad de niños y niñas que hoy están sin colegio? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, ha habido, por producto del debilitamiento que yo estaba señalando, ha habido una falta de planificación del Estado en relación a la necesidad de cobertura. Y digamos que el Estado, en muchos casos, no es todavía mayoritariamente el sostenedor de las escuelas. Los sostenedores son o municipales o privados, en su gran mayoría. Recién estamos haciendo el traspaso a los servicios locales, donde el Estado sí tiene una responsabilidad directa, ¿no? Entonces, la provisión de matrículas. Entonces, el marco normativo hasta ahora no había podido tener esa visión completa, ¿no? Y hoy día recién estamos pudiendo tenerla. Previendo esa situación, es que entre el 2022 y el 2023 el gobierno abrió más cupos de matrícula. Es decir, en lugares donde era previsible la necesidad de aumento de cobertura, se abrieron el equivalente a 26 establecimientos educacionales en el país. Eso es ampliando lo que ya existe, ¿ya? Recuperando salas que, por ejemplo, estaban en desuso. Se empezó a hacer ese análisis y se logró recuperar infraestructura existente. A partir de lo que fueron el abandono de las escuelas en pandemia, por muchos sostenedores, también el Ministerio abrió una línea de construcciones de emergencia, ¿ya? Para poder habilitar las escuelas y que efectivamente no se pusiera en riesgo la provisión de educación en esos lugares. Entonces, ¿se hizo esfuerzo hasta ahora? Sí, pero no es suficiente, evidentemente. Entonces, acá, ¿qué es lo que se requiere? Y como para cerrar el punto, lo que requerimos es un Plan Nacional de Infraestructura que tenga una georreferenciación respecto de cómo se ha ido comportando la demanda en los distintos lugares. Hoy día está principalmente enfocada esa demanda en el norte del país, en lugares muy específicos, pero tenemos que ser capaces de prever lo que va a venir el próximo año, por ejemplo, a partir del comportamiento. Plan Nacional de Infraestructura, con un presupuesto permanente y con proyección en el tiempo. Eso es muy importante porque yo creo que la última vez que el Estado invirtió así masivamente en educación fue cuando se hizo la jornada escolar completa y hubo que construir escuelas, digamos, desde cero. Claro. Yo tengo una pregunta A ver, dale. que tiene que ver más Hassan con... y Rodrigo, Sí, vamos. porque Rodrigo y Hassan después. yo entiendo que había que hacer frente a todas estas deficiencias que se profundizaron en la pandemia, el abandono de algunos colegios de los sostenedores, está muy bien. Pero hay una realidad, ¿cierto? Que también había muchas promesas que estaban depositadas en el cambio del tipo de educación, para saltar de municipio a los SLEP, ¿cierto? Y sin embargo, hemos visto, no solamente este caso, un montón de realidades donde lo que se heredan son los mismos problemas y la misma incapacidad para darle soluciones que tenían los municipios. Ahora el SLEP es el responsable de no entregarle esa solución real. Entonces, ¿no habría que analizar un poco desde más global el sistema y las reformas que requiere, porque se está perseverando en un camino que no es tan distinto al otro? Es muy distinto.
Yo ahí sí tengo que hacer la salvedad, es muy distinto. Pero sí hubo una mala implementación en muchos aspectos, que hoy día el gobierno lo que tiene que hacer justamente es enmendar. Como acá la municipalización fue un fracaso de décadas, y eso hoy día tú no lo ves en los servicios locales. ¿En qué puntos? Por ejemplo, ya no tienes meses y meses de sueldos impagos de profesores, ni de cotizaciones previsionales, ni de créditos que los profesores pedían que se los descontaran por planilla, o los trabajadores de la educación en general, y créditos hipotecarios que les significan en muchos casos rematar en las casas. Entonces no es lo mismo. Hoy día los servicios locales que están instalados no tienen deudas con los trabajadores. Y eso es básico, porque gran parte del presupuesto de todas las escuelas en Chile tiene que ver con la contratación de funcionarios. Es un tema muy importante en temas de presupuesto. El Estado no tiene deudas con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, eso por una parte, lo que permite generar condiciones sí, habilitantes para la siguiente etapa. Para la siguiente etapa, sí. Que cuál es que las escuelas, las comunidades también tengan condiciones de infraestructura, tengan condiciones permanentes de mantención, que los insumos básicos, o sea, hay lugares donde no hay ni siquiera una tinta para poder sacar fotocopias para las pruebas. Entonces, eso es una cosa que, por muy básica que parezca, hasta ahora las municipalidades también lo tenían. En cambio, acá se está haciendo toda una reforma para que estos casos, estos temas no sean los que permanezcan en el tiempo. Vamos a conocer las indicaciones ahora antes que en estos días, cuando inicie la próxima semana legislativa, probablemente con el Ministerio de Educación, pero es efectivo que acá ha habido un problema de mala implementación en los servicios locales, sobre todo en algunos lugares. Imagínate que las deudas de arrastre en el norte, donde estamos viendo que hay problemas hoy día y que hubo hartas movilizaciones. En Ancud. Pero eso es municipal, po. Pero es que le iba a dar el SLEP. Pero es que de algún modo el Estado va a tener que hacerse cargo de eso, y eso es parte de la realidad. O sea, hay municipios que han hecho malversación de fondos públicos, que están absolutamente investigados y sancionados por la Contraloría, por la justicia, y aún así, ¿qué vas a hacer? O sea, se tiene que de algún modo el Estado hacer cargo de aquello y cobrarle de algún modo también a los municipios esa responsabilidad, porque resulta que después, o sea, el Estado con los impuestos de todos los chilenos y chilenas tampoco un saco sin fondo, o sea, tiene que tener un límite eso, ¿no? Y las responsabilidades también tienen que estar bien puestas. Nosotros vamos a ir, por ejemplo, a Chiloé las próximas semanas, justamente a ver el desastre que hay ahí a partir de la municipalización. Y nosotros peleamos para que el servicio local... ¿Hemos entrevistado acá los Sí, que el servicio local de Chiloé se creara, no que se traspasaran las escuelas antes, pero se creara con suficiente anticipación, con un año antes, para que todos los problemas administrativos de deuda se pudieran regularizar, sanear por parte del Estado, de conjunto con el municipio, y los diputados de derecha se negaron. Ay, no te puedo creer. Se negaron, votaron en contra. Entonces no van a ir. No, vamos a ir a Chiloé. Pero lo que no va a ocurrir es que se vaya a crear el servicio local. No va a pasar eso. Entonces los profesores y los trabajadores de la educación van a seguir en las mismas condiciones, con incertidumbre, porque no tienen sueldo. Con incertidumbre, y se ha ido saneando el tema de los sueldos, pero nada indica que eso no vaya a ocurrir de nuevo. Que no tengo ningún problema con ir a vender a la feria, pero no debería corresponder cuando tienes un trabajo donde te tienen que pagar. Es que si tú mantienes el problema, puedes seguir criticando. Se lo soluciona, tiene una piedra menos que tirar. Totalmente. Hassan. Mire, diputada, usted que lleva años como dirigente de profesor y de la educación, claro. eso es profesora. Y además militante del Partido Comunista. En este momento tenemos un ministro de Educación que también es dirigente de los profesores y militante del Partido Comunista. Y llega acá al colegio de profesores y la crítica de ellos es lapidaria a la gestión del ministro Cataldo y de la posición sobre la creación de la SLEP. Porque según ellos no es una verdadera estatización, no es el Estado tomando responsabilidad por los colegios. Y en Antofagasta tenemos paros del colegio de profesores, tenemos videos de colegios cayéndose a pedazos literalmente. Y dicen, acá la crítica a la municipalización
es algo compartido con el mismo gremio. Los problemas históricos de la mala gestión de parte de los municipios por la falta de recursos también es algo compartido. Pero a la hora de hacer la transformación, ellos dicen, pero esto no ha dado las soluciones que estamos buscando. Y de hecho ellos alegan empeoramiento de la situación, además. Entonces, ¿por qué no han mejorado las condiciones? ¿Por qué ustedes no han podido convencer a su propio gremio del valor de lo que están haciendo? No, yo creo que aquí hay efectivamente cosas que yo comparto, que ha habido una mala implementación de lo que fue la creación de la nueva educación pública. Recordemos que esto se aprobó a finales del gobierno de la presidenta Bachelet y le tocó al presidente Piñera hacer esa implementación, lo que tiene, a mi juicio, consecuencias muy claras de cómo finalmente terminan funcionando los primeros servicios locales. ¿Ya? Ahí también hay un tema, la educación no es neutra, y aquí como nosotros instalamos el cómo se implementa la nueva educación pública, para mí tiene un marcado tema ideológico. ¿Ya? La derecha siempre quiso o ha querido debilitar la provisión de educación pública del Estado como un derecho social garantizado, y eso es lo que se reflejó en esa implementación. Hoy día, para nosotros, a 2 años de haber asumido el gobierno, en este caso con un ministro que comparte la demanda histórica por la educación pública, creo que estamos a tiempo de presentar esas indicaciones, de que todas las medidas que se han hecho ahora para proveer más matrícula, para resolver los temas que tienen que ver con deudas previsionales y sueldos impagos, que lo ha estado resolviendo el Ministerio de Educación, obligando a sus municipios a pagar. No es lo ideal, pero tenemos que hacernos cargo, porque no podemos esperar hasta que se resuelva en el Parlamento la discusión de las modificaciones a la ley para que en el fondo se aborden estas cosas que son urgencias para las comunidades y para los trabajadores y trabajadoras de la educación que no tienen cómo vivir. Entonces estamos hablando de lo menos que básico, ¿no? Yo creo que no se trata de convencer al gremio de que esto está bien implementado. Nosotros sabemos que está mal implementado. Es que está mal implementado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de enmendar. Enmendar no significa volver a municipalizar, sino que lo que significa es, con la historia y con la experiencia, los problemas que se han suscitado, entonces presentar las indicaciones y corregir esa legislación para que realmente pueda dar el ancho y se cumpla el objetivo. Entonces, solo para leer algunos comentarios, que van llegando muchísimos comentarios. Por supuesto, este tema siempre a nuestro público le interesa mucho, la educación. Denise Garrido dice, ¿por qué los SLEP funcionan como corporaciones y no como parte del organigrama del Mineduc? Las corporaciones de educación han sido problemáticas desde siempre por su dificultad en fiscalizarlas. Completamente de acuerdo contigo, Denise, y por eso es lo que dice también la diputada, en el sentido de que tenemos que hacernos cargo del problema real, que es que existan estos sostenedores, esta figura curiosa, que ya sea una corporación o una SLEP, lo que sea. Claro, no es parte como del organigrama del Mineduc, y ahí es donde deberíamos afecta estar a la contratación de los profesores y profesores, ¿cierto? Que es a lo la que contratación, a las contribuciones, ¿no es cierto?, al pago de los sueldos a fin de mes, y sobre todo a la infraestructura que está de verdad en el suelo en muchas escuelas. Lo dijo acá el ministro, ¿se acuerdan? Marco Antonio Ávila en un momento dijo, el problema es que desde hace 13 años no se invierte nada en infraestructura. Y ese es un problema del que tuvo que llegar a hacerse cargo este gobierno, y esperamos que de aquí en adelante se haga cargo y no sigan bloqueando desde la derecha en el Congreso los cambios que son tan necesarios para la educación del país. Rodrigo, ¿usted quiere ir cambiando de tema? Es que vamos a hacer un giro ahora y este momento es amigos de la dirección, también lo que nos están mirando. Este es un momento que lo podemos cortar porque va a servir para sin filtros, como para que lo tomen ahí, y para todos los tiktokers de derecha que andan hablando a este respecto. Pero todo este programa entonces, sí, claro, lo pueden partir. Yo le hago la pregunta y usted me responde relativamente rápido, ¿sí? Porque usted es diputada representante del Partido Comunista. Amigos, ¿lo reconoces o lo niegas? Como McCarthy. ¿Eres militante del Partido Comunista o no? Sí, integrante del Comité Central del Partido, no puedo reconoció. negarlo. Amigos ultrones. El Comité Central del Partido, señores. Amigos anticomunistas, sírvanse conectar al sonido de esta taza. Muy bien. No sonó nada la cuestión de Señora Plasencia, querida diputada. Me encanta el tono. Alta polémica han generado los dichos en CNN del senador Núñez, donde llamaba
a que el gobierno debía movilizar a sus bases para que estuvieran en la calle. Esto ha generado también interpretaciones. Y yo le pregunto, ¿el Partido Comunista quiere motivar a que se hagan acciones para sacar a la gente a la calle y de esta manera replicar el estallido social? Chan. No, ¿Dónde ¿cómo se está le el chan? ocurre? Esta pregunta me la mandó Juan Pablo Suet, porque la publicó en una... No te lo Pero puedo igual eso es como El Partido Comunista... extralimitar cualquier argumento. pero bueno, es lo que se dice. absurdo. Es lo que se dice. Pero Además, respondamos directamente. Respondamos. como si Ellos alguien, atacan como directamente. si alguien hubiera realmente Claro. motivado el que sí. estallido. Ahora, O sea, la cabro, injusticia. salga. No, si no fue. Lo mismo. Eso Lo que dijo, realmente creen. Lo que dijo ¿Sí Juan creen Pablo que alguien Suet. realmente tiene esa como capacidad de movilizar masivamente a todo Chile con ese nivel como de De control. euforia y claro? Ahora el momento. Porque son todos militantes comunistas. Tal cual. No, me han Imagínate. dicho, como realmente personas dicho con bastante eso? educación. Sí, porque al final una visión del mundo donde creen en la cosa jerárquica, asumen que si uno manda militares a la calle es porque alguien está dando instrucciones a los militares. De la misma forma, alguien mandó a esos grupos a la calle, entonces recibieron órdenes de alguna parte. Vamos, Sé que- pregunta 2. Entonces, Pero Partido tengo tres. Tengo Comunista, tres. la Usted Oye, niega voy eso. a la- No, voy a la oye, primera ustedes nomás. no mandaron órdenes a los Ya, y no quiere jóvenes. estallido social. Pregunta 2. Como dice Juan Pablo Suet en varios Twitter, pero en uno hace poco. ¿Usted está contento como Partido Comunista con que se haya quemado el metro? No. A mí me encanta el metro. Encuentro que es un medio de transporte que le da un valor increíble a la calidad de vida de las personas. ¿Me crees o no? Te creo. No, porque yo tengo estoy acá para que usted... Y me falta la última, que tiene que ver ahora... A mí me Sí, encanta vamos, andar en vamos, metro, de sí. hecho. Vamos, Yo vamos. prefiero el metro. Que es una cuestión que ha planteado otro pensador de la ultraderecha, como el señor Hermógenes Pérez de Arce. Ah, wow, chuta, vamos a... sí, Ya, sí. ya, muy bien. Pregunta entonces. El Partido Comunista, a través de la ocupación de lugares de poder importantes, como la que legítimamente aspiran hoy en la Cámara de Diputados, el día de mañana volver a tener un candidato presidencial, ser parte del gobierno, lo que ustedes quieren es en el corto plazo limitar la democracia, quedarse con todas las posiciones de poder y transformar a nuestro Chile en la dictadura del proletariado. Espero que me creas. No. Y a No. largo plazo tampoco. Hay que preguntar. Ni a mediano ni a largo plazo. No, mira, yo creo que ya las caricaturas sobrepasan cualquier racionalidad posible. Y a mí me parece que eso es además subestimar la capacidad intelectual de las personas, honestamente. Como creo que ya estamos en otra época, acá los únicos que han estado en los últimos días tratando de limitar las posibilidades de libertad de expresión y de democracia en la derecha, como inmediatamente se muestra que le temen a la gente, que la gente pueda manifestar su opinión de distintas maneras, ya sea saliendo a la calle, participando en diálogos de cualquier tipo, donde se enfrenten, digamos, en un diálogo con las autoridades, que me parece lo más sano posible. Nosotros lo hacemos todo el tiempo y yo no he visto nunca a un diputado o diputada de derecha en mi distrito hablando y abriendo diálogo con las personas para las cosas que más le importan. Lamentablemente, diputada, y esta es la parte más seria de este análisis, es que todas estas falsedades, estas elucubraciones, permean. Y hay gente que las cree. Hace un rato nos llamó una persona que nos mandó un audio diciendo de que esta constitución que se rechazó, que ya es letra muerta, que ya pasó, no hay que hablar de esto, permitía el libre tránsito del tren de Aragua en su artículo 32. Le aclaramos que Número no. 2. Lo leímos. ¿Lo Entonces, viste? imagínense cómo Por eso está aquí. ideas como esa hoy día hacen de que diputados como el señor Durán, del Partido de la Gente, otros del Partido Republicano, digan: el Partido Comunista no tiene compromiso democrático Claro. ni ética para ser formar parte de esta la- testera. y de O la sea, testera, seguramente exacto. nosotros hemos sido los que hemos impulsado y respaldado golpes de Estado, seguramente somos nosotros los que hemos hecho legislaciones para proscribir partidos. O sea, a mí me parece que ya es un abuso y un nivel de patudez que es intolerable. El punto es que acá hay también sectores que repiten y repiten como
en el fondo intentando que esa repetición se transforme en realidad. Nosotros estamos convencidos de que para generar cualquier acuerdo necesitamos que los grandes sectores democráticos dentro de la política, sectores progresistas que tienen claro, más allá de que no se definan de izquierda, sino que puedan definirse incluso de centro. Hoy día nosotros tenemos un acuerdo para presidir la Cámara que incorpora la democracia cristiana y ellos, la verdad, han sido bastante coherentes con sostener de que aquí ninguno de nosotros se pierde. Nos da lo mismo quién encabeza la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya vimos lo que pasó en el Senado. Siempre va a haber una excusa, cualquiera, aunque sean mentiras, para no cumplir los acuerdos. Sin embargo, acá la honorabilidad en política tiene que primar y eso también es parte de las credenciales democráticas. Cuando tú respetas la palabra empeñada, no solo la palabra empeñada, sino que la firma que pusiste ahí en un papelito, que es bien explícito, en el caso del acuerdo de la Cámara, bueno, eso también es parte de las credenciales democráticas que tenemos que presentarle a la ciudadanía. Muy interesante. Aquí estamos viendo también, por ejemplo, esta nota del diario de la Universidad de Chile. Dice, la oposición cuestiona los conceptos democráticos del PC, mientras que el mundo sindical respalda las declaraciones del senador Núñez. Incluso Revolución Democrática, que es parte importante de este gobierno, donde salió Vela, ¿verdad? Diego Vela a apoyar al senador Núñez en sus dichos. Y esto tenía que ver también con el caso Hermosilla, ¿no? Y todo el nivel de corrupción que hemos visto ahí, cuando el senador Núñez lanza estas declaraciones. Estos dichos del parlamentario alejaron aún más al Partido Comunista de la presidencia de la Cámara, dice aquí. Así, el jefe de bancada de los republicanos, el señor que conocimos hace muy poco, Stefan Schubert, aseguró que dicha tienda no puede estar en la testera de los diputados. Se aprovechan de cualquier cosa, eso lo sabemos también, ¿no? Javier Macaya dijo... instó al gobierno a definirse, a que declaren si van a mirar hacia el techo las declaraciones de dos de sus principales partidos, el Comunista y el Frente Amplio, respecto de un posible estallido social. Ya, pero aquí están hablando de una cosa que nadie estaba hablando, ¿no? Los principios democráticos, el diálogo, la deliberación, lo que significa una votación en el Parlamento. No puede estar sujeto a la amenaza implícita de la violencia. La democracia representativa implica diálogo sin presiones. Mientras que las organizaciones sociales entendieron bastante bien lo que quiso decir el senador y, por supuesto, le dieron su apoyo. Por ejemplo, el dirigente nacional de la CUT, Carlos Insunza, afirmó que los dichos de Núñez interpretan, comillas, plenamente la sensación que existe en la enorme mayoría del movimiento social. ¿Qué puede decir sobre eso, diputada? Una última reflexión sobre toda esta temática que se tomó la agenda de algunos medios. Nosotros no habíamos conversado mucho de esto, pero la prensa hegemónica de inmediato se hace eco de esto, tergiversando que el senador estaba llamando a un... a un estallido social. A un estallido social. Mira, yo creo que acá se juega mucho de parte de los sectores de la derecha por intentar instalar una verdad, sobre todo pensando que el Partido Republicano, así como habla tan livianamente, la derecha no es parte del acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, el que ellos digan que nosotros no podemos estar presidiendo por ya sea cualquiera de sus razones, la verdad es que a nosotros no nos sorprende. Eso es lo que han pensado siempre e incluso han hablado de proscribir al PC, en fin. Lo que ellos digan, la verdad, a nosotros solo es parte de la constatación de la realidad y nada más. A nosotros lo que nos interesa es decirle a la ciudadanía que tenemos que tener un acuerdo dentro de lo que significan los sectores democráticos, progresistas de nuestro país, que son bastante más transversales en la representación de la Cámara de Diputados y Diputadas y que esa transversalidad es la que tiene que gobernar, porque hoy día tenemos cuestiones importantes que resolver, temas que tienen que ver
con proyectos importantísimos para actualizar la legislación en materia de seguridad, y para lo cual la derecha ha estado poniendo trabas, pese a que ellos dicen públicamente lo contrario. Es decir, han obstruido la discusión sobre reglas de uso de la fuerza permanentemente en la Comisiones Unidas, y yo me imagino que ese objetivo también es algo que, por supuesto, van a hacer a partir de su liderazgo en la Cámara de Diputados y Diputadas. También lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, temas que afectan directamente la calidad de vida. Si bien el gobierno pone las urgencias, quien preside pone también los tiempos políticos, porque el poder legislativo es autónomo. Y ese juego político no puede ser el que retrase el cumplir las promesas que le hicimos a la ciudadanía. A nosotros realmente nos interesa, y nosotros no usamos los grandes problemas de las personas con un fin político mezquino. Y eso es lo que hoy día estamos viendo. A mí me parece... perdona, Hassan, me voy a Sí, hacer una pregunta. sí, yo sé que estamos cortos de tiempo y obviamente tenemos que hacernos cargo del absurdo debate de los medios empresariales que pintan el Partido Comunista como una organización insurreccionalista que está tratando de instalar la dictadura del proletariado. Pero hay dos posiciones quizás caricaturescas sobre el PC. Uno es que están tratando de hacer la dictadura del proletariado, pero al otro lado es la visión que es un partido neoliberal más. Y tengo que insistir en eso, que el momento en que unos dicen, no, es que el Partido Comunista está llamando a otro estallido social, al otro lado hay personas diciendo, pero el Partido Comunista tiene una desconexión creciente con los movimientos sociales. El ministro Cataldo habló de intransigencia de parte del Colegio de Profesores, en algún momento dijo incluso, no podemos esperar que todos los colegios municipales tengan el mismo nivel que The Grange o Nido de Águilas. Una frase bastante desafortunada que recibió muchas críticas de los mismos grupos. Entonces, hay unos que van a decir, el Partido Comunista no puede andar dando instrucciones a la movilización social porque esa movilización creen ustedes como parte de lo mismo. Supongo que ustedes no creen eso de sí. ¿Por qué se genera esa brecha? Bueno, quizás es mucho más largo de analizar. Lo que yo sí creo es que los movimientos sociales tienen una capacidad de organización propia, más allá de que estén compuestos por militantes o no de partidos políticos. Por lo tanto, hay que respetar esa autonomía de los movimientos sociales, de la organización sindical, y por supuesto que logremos ser contribuyentes a resolver demandas que son legítimas. Y yo ahí no me pierdo tampoco. Yo creo que nos corresponde dar cuenta de que hoy día en distintos espacios donde nosotros tenemos representación y podemos incidir en el cambio de la institucionalidad, en mejorar la calidad de vida de las personas, tenemos que, desde el rol que nos toca cumplir, bregar a eso también de conjunto con las organizaciones sociales y sindicales. A mí me parece que nosotros no podemos establecer una falsa dicotomía. Los roles de cada uno son los roles de cada uno, pero el objetivo tiene que confluir. ¿Y usted ve esa confluencia? Yo creo que a veces cuesta, sí, pero tenemos que tenerla siempre presente, porque de lo contrario vamos a perder el rumbo. En algún momento Camila Vallejo, cuando fue otra Camila Vallejo, dijo un pie en la moneda y un pie en la calle. Este gobierno, más allá de unas llamadas a movilización, tiene una posición más bien de continuidad con políticas públicas. Los cambios están haciendo según lo que hemos tenido varias entrevistas con el Colegio de Profesores, alegando que no se sienten escuchados. Uno puede decir que ya la derecha bloquea, que acá tenemos problemas de diagnóstico muy profundos, entonces no se puede esperar de un gobierno progresista, incluso con participantes y militantes comunistas en posiciones importantes, que todo el país cambia. Pero por lo menos que los gremios deben sentir escuchados. Y lo que nosotros por lo menos hemos constatado acá es no se sienten escuchados. Mira, yo no voy a interpretar cómo se siente el Colegio de Profesores, pese a que fui mucho tiempo dirigente del mismo. El tiempo ha pasado y por supuesto que las dirigencias también van cambiando, los contextos cambian. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que buscar una estrategia. Hay que ver alternativas para empezar a avanzar, porque de lo contrario vamos a quedar con una deuda que va a ser incomprensible, ¿ya? Voy a dejar ahí en stand-by el tema del Colegio de Profesores, porque también creo que en otros espacios sí se da cuenta de un avance. Por ejemplo, plan de emergencia habitacional.
los comités de vivienda organizados en coordinadoras aquí en la región metropolitana han dicho que su rol es ayudar a empujar este plan de emergencia habitacional. Yo conozco muchas dirigentes, todas muy aguerridas de muchos años, que saben mucho de legislación incluso a partir de su rol como dirigentes de comités de allegados. Se han organizado muchas manifestaciones en apoyo al plan de emergencia habitacional y el mismo presidente Boric ha salido a recibirlas, el ministro Montes, el otro día estuvieron en La Moneda, las dirigentes de las coordinadoras, siendo parte de lo que significa mejorar aquello, porque eso significa también mejorar las condiciones de vida de muchas familias que hoy día no tienen un hogar donde vivir. Entonces, lo menciono porque también hay muchos temas en los cuales tenemos que hacer lo mismo. Y en algunos casos será más simple o más fácil y en otros no. Nosotros creo que hemos podido avanzar en el plan de emergencia habitacional porque no todo ha tenido que pasar por el Congreso. ¿Ya? Y la mayoría no la tenemos en el Congreso. El oficialismo no la tiene. Entonces, buscar alternativas, lo señalo como un ejemplo, buscar alternativas sí es un desafío. Y ahí me gustaría detenerme, porque yo también creo lo mismo sobre el tema habitacional principalmente. Creo que ahí los comités de vivienda podrían aparecer mucho más en los medios hablando sobre esto, porque se ha avanzado, eso nadie lo puede negar. Pero hay temas que sí tienen que pasan por el Congreso a veces, quizás de manera exagerada, a lo mejor no siempre deberían pasar por el Congreso, y ahí le hago una pregunta a usted, diputada, como presidenta de la comisión, no sé si presidenta, parte de la comisión de seguridad de la Cámara. Bueno, cuando la derecha censuró al presidente que había de la comisión, que era socialista, lo sacaron, lo derrocaron, igual como lo hicieron con otras comisiones, digamos, ellos se hicieron de la comisión y ahora ninguno de nosotros va a poder presidir en el futuro. Yo iba a presidir un periodo. ¿Iba a presidir? Iba a presidir. Y ya no. Le puse el dedo en la llaga. Bueno, pero ese es uno de los temas, las temáticas que más importan, sin duda, a la población. Tenemos muchas encuestas que así lo dicen, y aunque estuvieran infladas las cifras, es claro. Es así. La gente quiere la seguridad como prioridad. Incluso están dispuestos a dar su libertad por tener más seguridad. Entonces, usted acaba de decir, de hecho, lo dijo al pasar y por eso me quedé con eso en la mente, que, por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza las está bloqueando la derecha desde el Congreso. Y eso es sumamente peligroso si queremos realmente hacer cosas como, por ejemplo, que se han hablado, sacar los militares a la calle. A los puntos esos mismos militares, por cuidarlos a ellos mismos también, deberían tener claro cuáles son las reglas de uso de la fuerza. ¿Y cuál es el argumento de la derecha? ¿Por qué no quieren que esto se regule? No, ellos dicen que sí, pero los hechos no lo permiten. Eso es, porque... A ver, ya, expliquemos qué está pasando para que la gente entienda con pera y manzana. Bueno, las reglas de uso de la fuerza son el marco regulatorio a nivel legal. Hoy día existen reglas de uso de la fuerza a nivel de decreto. Perfecto. Y cuando ha ocurrido alguna situación en la cual se ha puesto en cuestión justamente el uso de armas o alguna otra situación donde un civil, por ejemplo, se ve perjudicado físicamente con algún daño por parte de la fuerza, bueno, entonces eso tribunales es quien lo resuelve. Sin embargo, ha habido dificultades, ¿no?, para demostrar el buen uso de la fuerza o el abuso policial o en el caso del ejercicio de la fuerza por parte de los militares, porque no siempre está claro para el juez estas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque están solo a nivel de un decreto y tienen mucha complejidad. Nosotros, cuando iniciamos esta discusión, el gobierno presentó este proyecto como parte de un compromiso con el oficialismo y con la derecha, justamente para normar, tanto para las policías como para los militares. Se hizo una crítica legítima por parte de quienes eran parte de la comisión, incluyéndome, bueno, que había que, la oposición principalmente, que había que separar las reglas para los militares y las reglas para las policías, porque efectivamente son
labores distintas, ¿no? Las policías se enfrentan cotidianamente a la comunidad de una manera más cercana. Ellos sí tienen contacto permanente con distintas situaciones a las cuales tienen que enfrentarse con criterio, con profesionalismo, con un marco regulatorio claro que le permita tener seguridad a las personas, a los civiles y también a las propias policías en el ejercicio de su labor. Y los militares, por su parte, no tienen la misma función. Ellos no están hechos para el control de orden público, ellos no están hechos para perseguir delincuentes, esa no es su función. Entonces, frente a la posibilidad de tener labores auxiliares, no policiales, auxiliares a la labor policial, entonces también tienen que tener un marco claro de cómo actuar. Probablemente son reglas un poco más rígidas, que no están considerando la gran complejidad a la que se ven enfrentadas las policías, porque su rol es meramente auxiliar y de apoyo. Eso se hizo por parte del gobierno, se hizo esta separación. Me estoy extendiendo un poco, va a explicar, pero, sí, pero en el fondo, es súper interesante. En el fondo, lo que quiero decir es que se recogió esa observación. Se consultó también a los auditores de las Fuerzas Armadas, se consultó a las policías y se concordó en el fondo en los ajustes que hoy día se están haciendo. Por supuesto que los auditores y las policías lo hacen dentro de lo que significa los comentarios técnicos, ¿no? Pero la deliberación política la tiene que hacer la comisión en conjunto con el gobierno, los parlamentarios y parlamentarias. Las Fuerzas Armadas y de orden no son deliberantes, ¿cierto? Entonces, ya, se hicieron esos ajustes y hoy día resulta que son otros los problemas. Otros los problemas. Que descubrimos problemas nuevos. Problemas nuevos. Ahora, después de que se resolvieron los problemas que ellos habían planteado, porque tenían razón, porque había una coherencia, claro, cuando uno se pueden recoger cosas que son un aporte, ahora los problemas son otros. Entonces... Son nuevos problemas. Son nuevos problemas. En el fondo quieren colocar más palo en el puente. Entonces, no quieren que salga. Que vengan de nuevo los auditores, que no nos gustan los protocolos para los grupos de especial protección, que nos parece que como caricaturizando... Hay mucha restricción, no pueden... Como caricaturizando muchas de las cosas que hoy día no aportan al debate público, que le quitan seriedad para un tema que es central para las personas. Entonces, cuando ellos plantean urgencias, la verdad es que los únicos que estamos teniendo urgencias somos nosotros. Ellos dicen que somos nosotros los que no apoyamos los proyectos, pero resulta que los que ponen trabas en las comisiones donde realmente se hace el trabajo es la derecha. Y le agrego que después terminan entrevistando en programas de Instagram a los que promueven balas para todos. Exacto. Eso es lo que hacen. O aplauden a Pablo Herrera cuando hace estas declaraciones, están todos colocándole like, pero no lo asumen. ¿Me entiendes? No, vamos a discutir esto. Pucha, y ahora salió el Pollito Fuente, apoyáranlo. Claro, que se veía exagerado, pero es otro tema. O sea, yo creo que acá se le dio mucho vuelo a lo que dijo Pablo Herrera, sin darnos cuenta de las pocas luces que tenía, porque ayer, por ejemplo, se mandó una declaración... respecto a que se iba a querellar contra el Antídoto, el programa de Copano, por mal uso de su imagen y mal uso de su derecho de autor, cuando en realidad así no funciona la cosa. Los canales pagan casi por defecto el derecho de autor a la SCD y la parodia es parodia, por lo tanto va a ser perder el tiempo en una querella de ese tipo a un tribunal. Qué ridículo, claro. No tiene idea cómo funciona ni siquiera la ley. Claro. Y hablan después de leyes. Ana Cruz Gallego dice, un gran saludo para la diputada Alejandra Plasencia. Paola Vargas dice, la movilización es un derecho para lograr reformas. Adrián Farías, ojalá que el paro de abril sea el comienzo de la movilización. Hernán, me van a poner después a mí, lo dijo Adán Farías, no yo, pues ya acá. Hernán Vega dice, necesitamos pensiones dignas. Y Pavlovsky, buscan cualquier excusa para anular al PC. Y Katy Reyes dice, pucha, si los comunistas tuvieran la gran capacidad de hacer que la gente salga a las calles, tendríamos un presidente de la República comunista. En fin, las cosas que cuenta nuestro público. Sí, el público analiza las cosas bien. El público de La Voz de los que Sobran es muy pensante. Se sabe. Y muy le gusta mucho hoy día. Incluso hasta nos enfrentamos a una persona que nos estaba escuchando y que claramente era del otro lado. Y me parece muy bueno que nos escuchen personas de todas las tendencias que tienen pensamientos distintos, porque esa es la idea acá, aportar un granito de arena a un debate público de buen nivel. Eso está muy bien. ¿No es cierto? Eso esperamos. Y se agradece. Se agradece, pero también, por supuesto, vamos a mostrar siempre cuando estén bloqueando, como en este caso.
Usted, diputada, ya como mensaje final, preocupada del tema de la seguridad, como está, ¿le daría usted un mensaje final a nuestra audiencia? ¿Qué se vota pronto? ¿Cómo va la cosa ahí? Para que nos cuente a qué nos vamos a enfrentar, para que estemos fiscalizando como tiene que hacer la prensa. Bueno, una de las cosas importantes que se está votando en estos días, que llevamos varias semanas ya de tramitación, es el Ministerio de Seguridad Pública. Y ese ministerio es importantísimo para dar respuesta efectiva a nivel institucional, con una planificación especialmente diseñado para la seguridad de las personas en todos los ámbitos. Es decir, prevención, de la cual se habla muy poco y quizá un día deberíamos hablar de eso, porque la prevención es fundamental dentro de la seguridad. Total. Y por otro lado, por supuesto, la seguridad pública, fortalecer el control de orden público, la persecución del delito. Bueno, eso, la persecución no la hace el ministerio, pero sí en concordancia con otras instancias interinstitucionales para fortalecer la persecución del delito. ¿Ya? Ahí, bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar. Estamos viendo eso con harta dificultad, sin embargo hemos logrado ahí acelerar la tramitación. Mientras antes tengamos ese ministerio, antes vamos a poder dar respuesta a la ciudadanía sobre estos temas que son más de fondo que solo pensar en más policías, que son necesarias, pero no es la única solución, o militares en las poblaciones, porque la verdad es que para perseguir el crimen organizado, los militares no sirven. Y eso también hay que tenerlo claro. Quienes lo dicen están, como se dice vulgarmente, vendiendo la pomada. Muy bien, muy interesante. Señoras y señores, ahí está la última declaración de la diputada. Vamos a estar pendientes entonces de todo lo que pase. Nuestro público está mandando muchos mensajes también. Un abrazo a todos y a todas las que están escribiendo. Y Leva K20 dice algo que me gustaría leer. Dice: mañana es otro aniversario del asesinato de Paulina Aguirre y los hermanos Vergara Toledo. Una velita en su memoria para que lo tengamos presente mañana. Y también Parada Guerrero y Natino. Así es, efectivamente. Bien, el caso de Goyados también tiene, y en el Colegio Latino siempre hay ahí una marcha, ¿verdad? Un encuentro que siempre es súper sentido y muy emotivo, exactamente. El Colegio de Profesores también hace una caravana hacia las 3 sillas, pero me parece que no va a ser esta semana, sino que va a ser la siguiente. Ah, sí, hacia las 3 sillas, sí, pues sí hemos ido, vamos todos los años ahí en familia generalmente, así que vamos a ir a poner una velita, por supuesto, y vamos a recordar ese momento tan importante. Muy necesario, por supuesto. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.